Mi nombre no importa. Pónganme un número, el 773. Fue el que me tocó durante los 12 largos años que pasé encerrado en una de las cárceles más infames de Veracruz. Un lugar del que se dicen muchas cosas, y créanme, las peores suelen ser ciertas. He visto hombres romperse en 1000 pedazos. He visto una violencia tan cruda que no te crees que un ser humano pueda hacerle eso a otro. Sobreviví a motines, a celdas de castigo que te borran la idea del tiempo, y a esa desesperanza que te va comiendo el alma de a poco. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que de verdad vive en las entrañas de esa fortaleza. Los guardias lo saben, pero se callan. Los presos más viejos lo susurran, pero jamás en voz alta. Son secretos que se pudren con la humedad de las paredes. Llevo 5 años libre. He intentado armar mi vida de nuevo, dejar el pasado atrás, enterrar todo eso bajo el ruido del mundo. Pero los recuerdos no se van. Vuelven en sueños, en el silencio de la noche, cuando la oscuridad me recuerda a la de mi celda. Y ya lo entendí, el silencio no me está curando, me está matando por dentro. Hay historias que se tienen que contar, no por el gusto de asustar, sino para que sepan que existen horrores que van más allá de unos barrotes. Hoy rompo el silencio porque cargar con esto es una condena peor que la que ya pagué. Estas son solo 3 de las cosas que vi. 3 experiencias que me marcaron para siempre en esa cárcel de Veracruz. Relato 1. Pasos en la noche. Para que entiendan esto, primero tienen que saber cómo suena una prisión de noche. De día es un infierno, gritos, órdenes, el portazo metálico, el murmullo de cientos de hombres. Pero de noche cae un silencio casi perfecto. Un silencio pesado, denso, que solo se rompe por la tos de un enfermo, el llanto ahogado de un novato o una oración desesperada. Aprendes a identificar cada sonido. Sobre todo, aprendes a distinguir los pasos de los guardias en su ronda. Sus botas tienen un ritmo, un peso. 2 guardias, 4 pasos. Un eco que se acerca y se aleja por el pasillo. Por extraño que parezca, ese sonido era un consuelo. Significaba que al menos los vivos seguían al mando. Todo comenzó como a los 3 años de haber entrado. Para entonces, yo ya era un veterano. Conocía las reglas, sabía a quién sacarle la vuelta y cómo no llamar la atención. Mi celda estaba a mitad de un corredor largo, de 2 pisos. Por entre los barrotes, alcanzaba a ver un pedacito del pasillo. La primera vez que lo oí, creí que me lo estaba imaginando. Serían las 3 de la mañana, la famosa hora del diablo. Silencio total. Y de repente, ahí estaba. No eran los pasos de los guardias. Eran distintos. Lentos, arrastrados. Un solo par de pies. Y el sonido era húmedo, como si alguien caminara descalzo por un suelo encharcado, aunque todo el pasillo de concreto estaba seco. Venía del fondo, de la zona de las duchas viejas que ya nadie usaba. Un paso, una pausa eterna, otro paso. Un ritmo agónico. Me senté en la litera, aguantando la respiración. El corazón me empezó a latir como un tambor en medio de la nada. Esperaba oír a un guardia gritar algo, dar una orden. Pero no. Solo esos pasos solitarios, acercándose, poco a poco. Pude ver las siluetas de otros presos en las celdas de enfrente, asomados, igual de quietos que yo. Nadie decía ni pío. El miedo era como una cobija pesada que nos tapaba a todos. El sonido era cada vez más claro. Era un arrastre, un pie que se levantaba con un esfuerzo terrible y caía con un peso muerto, húmedo. Chap, arrastre, chap. Sentí una corriente de aire helado, un frío que no era normal,
que no tenía nada que ver con el clima. Un frío que te calaba hasta los huesos y que olía a moho y a algo podrido. Los que dormían se despertaron. Todo el pabellón estaba en silencio, escuchando. Cuando los pasos llegaron a la celda de al lado, la de un viejo llamado Ramiro, se detuvieron. El silencio que siguió fue eterno. Oía mi propia sangre en los oídos. Aguanté el aire hasta que me dolieron los pulmones. No veía nada, la cosa estaba justo en mi punto ciego. Pero podía sentirla. Era una presencia. Una opresión en el pecho, la sensación de que algo sin ojos te estaba mirando. Entonces, oí un gemido bajo y ahogado. Venía de la celda de Ramiro. No fue un grito de dolor, fue un sonido de puro terror. Y después, los pasos siguieron. Chap, arrastre, chap. Lentamente, pasaron frente a mi celda. De reojo, por los barrotes, no vi nada. Ni una sombra. Pero el frío se hizo insoportable al pasar, tan intenso que se me puso la piel de gallina. La sensación de ser observado fue abrumadora, una maldad pura que se fijó en mí por un segundo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, rezándole a un Dios en el que ya no creía. Los pasos siguieron su camino hasta perderse al otro extremo del pasillo. El silencio que dejaron era 1000 veces peor. Un silencio lleno de la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Qué demonios era eso? Pasaron como 10 minutos antes de que alguien se moviera. ¿Lo oíste?, susurró uno de enfrente. Todos lo oímos, le contestaron de más lejos. A la mañana siguiente, el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevió a decirle nada a los guardias. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que un fantasma se paseaba por las noches? Nos mandaban al psiquiátrico de cabeza. Pero entre nosotros, las miradas lo decían todo. Ramiro, el de la celda de al lado, no salió a desayunar. Su pelo, que era gris, estaba casi blanco. Tenía los ojos desorbitados y no paraba de temblar. No quiso hablar. Se quedó sentado en su litera, viendo a la pared, murmurando cosas para sí mismo. 2 días después, lo encontraron muerto en el recuento. El reporte oficial dijo infarto. Todos sabíamos que no era cierto. El miedo lo había matado. Lo que fuera que se paró frente a su celda esa noche le había arrancado la vida. Los pasos no volvieron en un buen tiempo, pero el miedo se quedó. Se volvió parte de la rutina. Cada noche, al apagar las luces, nos preparábamos. La leyenda del caminante solitario había nacido. A veces pasaban meses. Y de repente, una noche cualquiera, regresaba el terror. Siempre igual, el silencio, el frío, el arrastrar de pies mojados y la sensación de una maldad antigua recorriendo el pasillo. Nunca supe qué era. Unos decían que era el espíritu de un preso que torturaron hasta la muerte en las duchas. Otros, que era algo mucho más viejo que la cárcel misma. Para mí, fue la prueba de que hay condenas peores que estar encerrado. Está la condena de compartir tu celda con los muertos. Esa fue la primera lección. Los vivos no son los únicos cumpliendo condena. Pero lo que vino después fue peor. Aprendí que hay lugares, rincones dentro de esos muros, que están tan llenos de maldad que se vuelven veneno. Lugares que te pueden romper más rápido que cualquier golpiza. Relato 2. La celda que enloquece a los hombres. En el pabellón C, el más viejo y jodido, estaba la celda 13. Qué original, ¿no? Pero su fama no era ningún chiste. Era real y daba pavor. A simple vista, era como cualquier otra. Paredes manchadas de humedad, litera de metal oxidado y una letrina. Pero ningún preso aguantaba ahí más de un mes. Le decían la licuadora, porque te licuaba el cerebro.
La leyenda era vieja. Decían que el primer tipo que la ocupó, décadas atrás, era un asesino de lo peor que hizo algún ritual oscuro ahí dentro antes de que lo ejecutaran, maldiciendo el lugar. Desde entonces, todo el que entraba a la 13 se volvía loco. Empezaban quejándose de que oían susurros en las paredes. Luego se ponían paranoicos, creyendo que sus compañeros querían matarlos. Si estaban solos, peor. Hablaban con nadie, se reían en la oscuridad o gritaban de terror sin motivo. El final era siempre el mismo: salían con camisa de fuerza, la mirada perdida, balbuceando cosas sobre una sombra en la esquina. Los guardias, claro, lo negaban. Puras pendejadas de presos, decían. Pero entre ellos sabíamos que le sacaban. Intentaban no meter a nadie ahí. Solo la usaban para castigar a los más problemáticos o cuando ya no cabía un alma más en la prisión. Yo tuve la mala suerte de ver el último caso de la licuadora. Llegó un novato, le apodaban el Gallo. Un chavo joven, fuerte y con esa arrogancia estúpida del que se cree inmortal. Se metió en una bronca al segundo día y picó a uno de una banda pesada. Como castigo, y dizque para protegerlo, lo mandaron a la celda 13, que estaba vacía. El Gallo se rió cuando le dijeron a dónde iba. A mí los cuentos de viejas me hacen los mandados, dijo. Un poco de paz no me vendrá mal. Las primeras noches, lo oíamos cantar rancheras a todo pulmón, como para retar a la celda. Al cuarto día, se acabaron los cantos. Empezamos a oírlo hablar solo. Al principio susurros, pero luego su voz se oía más fuerte, más agitada. Parecía que discutía con alguien. «Déjame en paz», le oíamos gritar. «No te tengo miedo. Tú no eres real». Una semana después, los gritos se volvieron ruegos. Lloraba. Suplicaba. Por favor, no te acerques. No me mires así». Golpeaba la puerta de metal, rogándole a los guardias que lo sacaran. «Hay alguien aquí. Hay una sombra en la esquina y no para de crecer». Los guardias ni caso le hacían. «Que se le baje lo gallito», decían con una sonrisa cruel. Pero a la segunda semana, todo se fue al diablo. Una noche, un silencio rarísimo cayó sobre la celda 13. Ni gritos, ni llantos. Nada. El silencio era tan total que asustaba. Hasta los guardias se preocuparon. A la mañana siguiente, como no contestó al pase de lista, abrieron la puerta. Yo estaba en el patio, pero el chisme corrió como pólvora. 2 guardias de los duros, de los que ya habían visto todo, salieron de la celda pálidos y temblando. Uno de ellos se vomitó en una esquina. Lo que encontraron adentro se convirtió en la leyenda definitiva de la celda 13. El Gallo estaba en un rincón, hecho bolita, abrazándose a sí mismo. No respondía, con la mirada perdida en un infierno que solo él veía. Pero eso no fue lo peor. En la pared de enfrente, alguien había dibujado algo. Con una mezcla de su propia sangre y restos de comida, había pintado una figura horrible. Una silueta alta, delgada, sin cara, con brazos largos que terminaban en garras. Estaba dibujada justo en la esquina donde el Gallo decía que veía a la sombra. Y debajo, con su propio excremento, había escrito la misma frase una y otra vez: «No quiere que me vaya». Sacaron al Gallo en una camilla, catatónico. Nunca más volvió a hablar. Pasó el resto de su condena en el área psiquiátrica y dicen que, al salir, su familia lo internó en un manicomio del que jamás se recuperó. Después de eso, algo cambió. Ni el guardia más cabrón se atrevió a volver a usar la celda 13. Trajeron a un cura para que la bendijera,
pero el padre salió de ahí diciendo que la presencia era demasiado vieja, demasiado fuerte. Al final, tomaron la decisión más drástica. Trajeron ladrillos y cemento y sellaron la puerta. Levantaron un muro. Encerraron la celda para siempre. Ahora, si pasas por ese pasillo, solo ves una pared lisa donde debería haber una puerta. Pero los que duermen cerca juran que, en las noches más silenciosas, todavía se oyen susurros del otro lado del muro. Y a veces, muy de vez en cuando, el sonido de una risa. La licuadora ya no podía llevarse a nadie, pero su maldad seguía ahí, atrapada, esperando. Vivir con fantasmas y en lugares malditos te va cambiando. Te vuelve paranoico, te hace dudar de todo lo que ves y oyes. Pero la tercera y última experiencia fue la que me rompió por completo. Porque me demostró que estas cosas no solo están ahí para asustar. Tienen intenciones. Y a veces, te eligen a ti. Relato 3. La voz del muro. Después de un motín, nos reubicaron a varios. A mí me tocó la peor parte, el bloque de aislamiento. No como castigo, sino porque era el único sitio con celdas libres. Era un sótano húmedo y frío, un lugar temido donde apenas llegaban los ruidos de la prisión. Era como estar enterrado en vida. Cerca de ahí pasaba una pasarela de metal que llamábamos el puente del último suspiro. Decían que cuando un preso cruzaba ese puente hacia los calabozos de más abajo, su alma ya no regresaba. El puro nombre le daba al lugar un aire siniestro. Mi celda era la última del pasillo. Una caja de concreto. Los primeros días fueron un infierno de silencio. El único sonido era el goteo de agua a lo lejos y el eco de mis pensamientos. Y fue en ese silencio total donde empecé a oírlo. Al principio era un murmullo tan bajo que pensé que era yo, el zumbido de la sangre en mis oídos. Un siseo casi inaudible que parecía venir de la pared más gruesa, la que daba al exterior. Intenté ignorarlo, me repetía que me estaba volviendo loco por el encierro. Pero el sonido seguía ahí. Después de una semana, el murmullo comenzó a tener forma. No eran palabras, pero podía distinguir un ritmo, como si alguien hablara en un idioma raro al otro lado del muro. Era una voz seca, rasposa, como de alguien que lleva años sin tomar agua. Pegué la oreja a la pared fría y húmeda. Sin duda, era una voz. Y estaba dentro del muro. El miedo dio paso a una extraña curiosidad. Estaba tan solo que empecé a hablar con la voz. ¿Quién eres?, le preguntaba en voz alta. ¿Qué quieres? No respondía directamente, pero su ritmo cambiaba. Cuando yo hablaba, el murmullo paraba. Cuando me callaba, empezaba de nuevo. Era como si me estuviera contestando a su manera. Una noche, estaba yo acostado, pensando en mi familia, en mi vida arruinada. De repente, el murmullo cambió. Por primera vez, escuché una palabra clara, un siseo que se deslizó desde la pared hasta mi oído, triste. Me quedé helado. La voz había reaccionado a mis pensamientos. No era solo un sonido, era algo consciente. Desde ese día, mi relación con la voz fue otra. El miedo volvió, pero mezclado con una fascinación horrible. Empecé a hacerle preguntas en mi mente. Y a veces, entre los siseos, una palabra se formaba, una respuesta a lo que yo pensaba. Me hablaba de cosas viejas, de la piedra, de la tierra debajo de la cárcel. Decía que había estado ahí antes. Antes de los ladrillos, antes de los hombres. La verdadera pesadilla empezó cuando comenzó a hablarme de los demás. Un día, un guardia especialmente cruel, Soto, me dio una paliza por nada. Esa noche, mientras me curaba las heridas en la oscuridad,
La voz en el muro estaba agitada. Los murmullos eran rápidos, furiosos. Y entonces, oí con una claridad espantosa: hija. Parque. Vestido rojo. No entendí nada. Al día siguiente, en el patio, oí a 2 guardias hablando bajo. Hablaban de Soto. Estaba destrozado porque su hija pequeña se había perdido el día anterior en el parque. La encontraron horas después, bien, pero el susto lo tenía fatal. Llevaba puesto un vestido rojo. Sentí que el suelo se me abría. La voz no solo leía mis pensamientos. Sabía cosas de fuera de la cárcel. La entidad en el muro no solo era consciente, lo sabía todo. Y entonces, me susurró otro secreto. Uno mucho más oscuro. Me habló de un preso que desapareció un año antes. La versión oficial fue que se había fugado, pero nadie se lo creyó. La voz me dijo que no se fugó. Me dijo que Soto y otro guardia lo mataron a golpes en los calabozos al final del puente del último suspiro y enterraron el cuerpo bajo el piso nuevo de la lavandería. Me dio detalles tan específicos y horribles que me dieron ganas de vomitar. Ahora sí, el terror era absoluto. Ya no había fascinación, solo miedo puro. Yo tenía un conocimiento prohibido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eligió a mí? Intenté bloquearla. Me tapaba los oídos, cantaba, hacía lo que fuera. Pero no servía de nada. La voz ya no estaba solo en el muro, estaba dentro de mi cabeza. Una semana después, pasó. Soto estaba haciendo su ronda por el puente del último suspiro. La pasarela estaba vieja, oxidada y siempre resbaladiza. Se oyó un grito, un ruido metálico espantoso y un golpe seco. Soto se había resbalado. Cayó de 10 metros de altura. Murió al instante. Accidente laboral, dijeron. Pero yo sabía la verdad. Esa noche, el silencio en mi celda fue total. La voz no susurró. No había nada. Pero yo sentía su presencia, satisfecha, contenta. No fue un accidente. De alguna manera, la entidad del muro lo había provocado. Quizás no lo empujó, pero creó el momento, le susurró la idea de dar un mal paso. No lo sé, pero sé que lo mató. Y lo peor de todo fue lo que pensé en ese instante. Una parte pequeña y oscura de mí se sintió aliviada de que Soto ya no estuviera. Y la voz lo supo. Sentí su aprobación, como una caricia fría en mi mente. Me había convertido en su cómplice. Pasé los siguientes 6 años evitando ese bloque como la plaga. Pero nunca me libré de la voz. A veces, en el silencio, todavía siento un eco de su siseo en el fondo de mi cabeza. Me había marcado. Y me había mostrado que la verdadera prisión no es de piedra, sino del conocimiento de los horrores que se esconden justo debajo de lo que llamamos realidad. Salí de la cárcel, pero una parte de mí se quedó ahí, en esa celda, con la oreja pegada al muro. Estas experiencias me rompieron de una forma que ninguna sentencia podría. Me quitaron la certeza de que el mundo es como creemos. Me enseñaron que hay puertas que nunca deben abrirse y voces que es mejor no escuchar jamás. Rompí el silencio porque necesito creer que contarlo puede aligerar esta carga. Quizás es inútil. Quizás estas historias solo sirven para pasar el miedo de uno a otro, como una enfermedad. Pero callármelo era otra condena. Y estas son solo 3 de las muchas historias que guardan esos muros, 3 pedazos de un infierno que es muy, muy real. Hay más. Muchas más. Y todas esperan en la oscuridad, en el silencio, al próximo que se atreva a escuchar. Estas son solo 3 historias de esa cárcel. Si quieren escuchar más, suscríbanse y déjenme un comentario.
Díganme si han vivido algo parecido, o si creen que hay lugares que guardan la memoria del dolor. Porque yo sé que existen. Yo viví en uno.